Bienvenidos todos ustedes a este curso bíblico. Les doy una maravillosa bienvenida. Me da mucho gusto saber que muchos de ustedes están creciendo en su fe. Algunos están comenzando a leer su Biblia, otros están comenzando a entenderla y otros ya la están llevando a la práctica. Quiero invitarlos a que vayan por su Biblia, porque un curso bíblico como este, o como cualquier curso bíblico sin Biblia, pues todo es menos un curso bíblico. Para poder entender la Biblia hay que entenderla, hay que tenerla y hay que aceptarla. Entonces les invito de todo corazón, de verdad, vayan por su Biblia. Muchas personas no la leen porque no hay quien se las explique. Otros no la leen porque pues les da poquita flojerita o porque no la entienden, pero bueno, yo estoy para ayudarles en lo que pueda, ayudarles a entenderla como a mí alguien me ayudó. Aunque el Espíritu Santo me ilumina, también hubo quien me explicó y me enseñó estas cosas. Y otra cosa muy importante también, que la Biblia no es un periódico, no se lee y se deja, ¿no? La Biblia es la palabra del Señor que ilumina nuestras vidas, que quita las oscuridades de nuestra existencia y nos hace mejores hijos de Dios y mejores ciudadanos. Una persona que lee la Biblia termina siendo una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano en general. Así que les doy la más cordial bienvenida y quiero hacer una introducción breve a este cursito bíblico que estamos recibiendo. Miren, la Biblia es un libro que, si ustedes lo ven, pues parece un solo libro, ¿no? Como un libro junto o un solo libro igual que otros libros. No, la Biblia no es un libro único. La Biblia es un conjunto de libros, es un compendio, es una recopilación de libros que están pegados unos con otros y que forman una sola Biblia o un solo documento. Pero cada libro fue escrito, fíjense, por diferente autor en diferente época, bajo diferentes circunstancias y a diferentes destinatarios. Por eso la Biblia no la podemos leer como cualquier otro libro, no podemos iniciar desde el principio y terminar pues al final, ¿no? Valga la redundancia. No es así, la Biblia se puede leer entresacada. Es decir, primero un libro, aunque el libro no sea el del principio, y luego otro. Entonces yo he querido con ustedes iniciar la lectura de la Biblia desde un libro maravilloso, que ahorita les voy a decir cuál es, que estamos estudiando todos ustedes. Pero bueno, la Biblia, la división natural que tiene la Biblia es esta división, miren. Desde aquí hasta aquí es el libro o es el bloque llamado Antiguo Testamento. Este bloque son los libros desde el libro del Génesis hasta la Sabiduría, que fueron escritos antes de que Cristo viniera al mundo. Fíjense nomás. Y luego viene el Nuevo Testamento, que se escribió desde el año más o menos 50, entre el 50 y el 60, después de Cristo. O sea, 20 años después aproximadamente de que Cristo se había ido al cielo en la ascensión del Señor, hasta el 110 aproximadamente, que se escribe el último libro del Nuevo Testamento. Estos libros son desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro del Apocalipsis. Y pues es una riqueza maravillosa. Entonces el Nuevo Testamento pues es más chiquito, como ustedes lo pueden ver. Hemos iniciado por el Nuevo Testamento y hemos iniciado a estudiar uno de los libros más fabulosos del Nuevo Testamento, llamado Hechos de los Apóstoles, o Acontecimientos de los Apóstoles, o simplemente Hechos. ¿Qué narran los Hechos de los Apóstoles? Pues narran las primeras vivencias, las primeras cosas que los apóstoles vivieron, sufrieron, y las confusiones y los conflictos, las dificultades, pero también todas las bonanzas, todas las cosas hermosas que vivieron los primeros cristianos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta iniciar cuando una persona lee la Biblia con ese libro. ¿Por qué, padre? ¿Porque a usted le gustan los Hechos de los Apóstoles? No, de por sí me gustan. No, porque cuando tú entiendes tus orígenes, te das cuenta de cómo la iglesia que ahora vemos, tan estructurada, tan bella, tan formidable, pues tuvo un comienzo muy accidentado, muy difícil, con muchos conflictos, con muchas dificultades, con muchos enemigos muy poderosos. Entonces, los Hechos de los Apóstoles narran los acontecimientos de varios apóstoles, pero principalmente de Pedro, que se llamaba Simón, y de San Pablo, que se llamaba Saulo. Hemos iniciado, y bueno, para que ustedes también entiendan, la Biblia, pues la podemos leer así de corridito, pero si no hay quien nos la explique, pues a lo mejor no vamos a entender mucho o no vamos a disfrutarla. La Biblia es como un buen plato, se come despacio.
y se lee, se entiende y se va digiriendo poco a poco. No podemos correr, tenemos que leer la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. El Padre Arturo, un servidor, les va a ayudar, si ustedes me lo permiten, para que podamos crecer más en nuestra fe. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya son expertos en la Biblia, lo cual los felicito y me da mucho gusto, de verdad. Qué bueno que sean tan sabios y tan expertos en las cosas de Dios. Pero hay muchas personas que ustedes ni se imaginan que no saben nada de la Biblia. Y esas personas son a las que yo me quiero dirigir también, con mucha sensibilidad, con mucha humildad. Vamos a salir adelante. Yo quiero despertar a los católicos adormilados, que tenemos muchísimos por todos lados y que cambiamos de una religión porque ignoramos nuestra religión. Miren, la Biblia tiene otra división más específica. Son los capítulos y los versículos. La Iglesia Católica vio necesario ordenar la Biblia por capítulos y luego ponerle versículos. Los capítulos son unos números grandotes que aparecen en una esquina de un párrafo y los versículos pues son los versos, los números que aparecen entre las palabras, ¿vale? Entonces así nos vamos a entender. Quiero que vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles, es el número 5 del Nuevo Testamento, escrito por el evangelista San Lucas, que también va a ser discípulo de San Pablo. Y obviamente pues va a andar con San Pablo buen rato y lo va a conocer y va a entender muchas cosas. De hecho, nos va a narrar más San Lucas acontecimientos de San Pablo que acontecimientos de otro apóstol. Estamos en el capítulo 16. Este es el episodio número 19, perdón. Pero estamos en el capítulo 16, nos habíamos quedado porque este capítulo es muy largo y muy bello. Habíamos hablado de que San Pablo y Silas habían ido a sacar una mujer que estaba embrujada por el embrujo de la adivinación. No sé si ustedes se acuerdan de que andaban allá San Pablo. Estamos aquí en un mapa. Ustedes ahí en donde están en el capítulo 16, unas páginas anteriores van a ver ustedes una página donde viene un mapa, así como esto. Este mapa que ustedes ven ahí son los viajes de San Pablo. San Pablo va a hacer 4 viajes de peregrinación. 4 viajes. Algunos de ellos larguísimos, ¿no? Para ustedes y para mí ahorita ir a un pueblo, pues lo hacemos en un día o dos, porque hay vehículos, hay aviones, hay helicópteros, hay barcos. Pero en los tiempos de San Pablo hay que ubicarnos, hay que ir a esa época y ver esa época con los elementos de esa época. En esos tiempos no había aviones, los barcos eran muy rudimentarios y no había carros motorizados, eran carretas o caballos o camellos o algún animal que jalara o personas que cargaban en una andadera a otras personas. Entonces San Pablo es maravilloso lo que hace San Pablo, imagínense, desde Jerusalén llegar hasta Roma, ¿no? Y aparte, dejen de lo complicado que era trasladarse, las distancias, lo tardado que implicaba todo esto, porque muchos viajes los hizo a pie. No crean que San Pablo tenía mucho dinero, entonces pues iba como podía. Y yo me quedo admirado a veces cuando veo todo lo que hacía San Pablo y cómo iba a un lugar y a otro lugar y lo golpeaban, lo apedreaban, y él seguía adelante, no se cansaba. Bueno, pues estamos en esa parte en la que San Pablo va a llegar a una parte de Macedonia y va a enfrentar esta situación de esta mujer que estaba poseída. San Pablo, hay que entender que en el capítulo 16 anda por Frigia, por Galacia y llegaron hasta Troade, dice ahí, y luego la isla de Samotracia, llegamos a Neápolis y luego pasamos a Filipos. Y bueno, ahí en Filipos fue donde va a suceder este milagro de la expulsión de una mujer que era adivina. Y ahí nos habíamos quedado en el episodio número 18. Este es el episodio 19, capítulo 16. Vamos al capítulo 16, busquen en su Biblia el número 16, ahí van a encontrar un número 16, Hechos 16, capítulo 16, versículo, vamos a ver dónde está eso del versículo 25 al 40. Ese es el que vamos a ver el día de hoy, versículos 25 al 40. Y vamos a dar inicio. Hay que entender que a Pablo y a Silas los daban por judíos, así nos dice la anterior parte de este capítulo 16. Y los dueños de la mujer que estaba embrujada y adivinaba y que estaba poseída por un demonio y al cual Pablo con el poder de Cristo expulsa al demonio,
pues lo van a meter a la cárcel a él y a Silas, pero dice aquí que los desnudaron, los apedrearon, los apalearon, los metieron a la cárcel y los amarraron y le encargaron al carcelero que los cuidara muy bien. Vamos a ver qué va a pasar en la cárcel. Hay que ubicar muy bien San Pablo y Silas, están ahí. También Timoteo anda, pero parece que a él no lo meten. Yo pienso que era un pequeño, todavía muy joven y no lo meten. Hay que entender que San Pablo era un ciudadano romano, no era no era judío. Entonces, también era judío por nacimiento y por decisión, pero tenía la ciudadanía romana y esta ciudadanía era muy importante en el imperio romano. Ser ciudadano romano te daba muchísimos derechos que otro ciudadano no tenía, como el apelar al César cuando era una persona condenada a muerte. Vamos a ver qué va a pasar con la liberación milagrosa, así se llama este título, San Pablo y Silas en la cárcel. Dice, capítulo 16, versículo 25. Hacia medianoche, dice, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Fíjense, San Pablo y Silas, después de que los apalearon, los metieron a la cárcel, los golpearon, todavía tenían energía para cantar himnos a medianoche. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. ¿Cómo ven? Se movieron los cimientos, dice. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. ¡Santo Dios! ¡Qué susto! Imagínense, no había luz, una cárcel, todo tiembla. Los que vivimos en lugares donde el temblor se siente muy fuerte, saben lo que es un temblor, el horror que uno siente en el temblor, todo se mueve. Dice que se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a todos los presos, no nomás a Pablo y a Silas, todos los presos que estaban allí. Dice, se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. El carcelero, el cuidador de la cárcel, dice, se despertó y se asustó, pues imagínense, vio todas las puertas abiertas. Dice. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. Muy importante que sepan ustedes esta situación que estamos viviendo. El carcelero, que era encargado de cuidar a los presos, era una persona que estaba prácticamente, si se le escapaba un preso, lo mataban a él. Y lo mataban de una manera muy vergonzosa. Por eso dice que cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas y que los presos estaban sin cadenas, pues él mismo sacó la espada para matarse. Porque también si todos los encarcelados salían y los quería detener, no iba a poder, lo iban a terminar matando. Por eso él sacó la espada para matarse. Dijo, mejor yo me mato antes de que a mí me vayan a hacer algo. Dice, estamos en el versículo 29. El hombre pidió una luz, entró de un salto y San Pablo le va a decir, no te hagas daño, aquí estamos, fíjense. San Pablo va a interceder para que no se haga daño. Dice, el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Fíjense qué pregunta le va a hacer el carcelero a Pablo y a Silas. Dice que encerró a todos los... Qué bonito detalle, ¿eh? No se pierdan estos detalles, porque a veces leemos la Biblia, pero ni la leemos, no la comprendemos, nomás leemos letras, pero ni sabemos qué leemos, no le damos la profundidad necesaria. Dice que el carcelero los sacó afuera a ellos dos, no los encarceló como a los demás, dice, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Se hincó el carcelero ante Pablo y ante Silas. Hay muchas personas, yo he oído que dicen, yo no me hinco ante nadie. No sé si ustedes han visto a personas que ante el Papa se hincan con mucha devoción y respeto, ¿no? Y no es un signo de humillación. Cuando una persona se hinca delante de un ministro de Dios, no es un signo de humillación, es un signo de respeto y de admiración a una obra, a un prodigio. El carcelero se hincó, no porque Pablo y Silas fueran dioses, se hincó por el milagro que habían hecho estos hombres. Dice que le preguntaron, ¿qué debo de hacer para salvarme? Esta pregunta se hacen muchísimas personas, ¿no? Yo me quiero salvar. Yo creo que todos ustedes que van a estar viendo este curso se han preguntado, ¿qué debo de hacer para ganar la gracia ante Dios, ¿no? Para irme al cielo. Y le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia.
Así es, una de las cosas indispensables que San Pablo va a decir más adelante, pero lo va a complementar con otras cosas, porque algunas sectas protestantes se han valido de esta cita para decir, tú nomás ten fe en Cristo Jesús y con eso basta, ¿no? Y muchas personas así viven y dicen, pues que a gusto, ¿no? Hasta a mí me dan ganas de hacer de alguna secta protestante donde me digan, tú nomás ten mucha fe y no le hace que andes haciendo maldades y haciéndole daño a los demás y partiéndoles la vida y quitándoles dinero y robando y asesinando y haciendo daño. Pues qué a gusto, ¿verdad? Qué a gusto pareciera que nomás tener fe, ¿no? Y para mucha gente tener fe es sentir en el corazón a Dios y ay, qué bonito siento, ya tengo mucha fe. No, señores, eso no es tener fe, eso es un sentimiento. La fe también implica conocimiento de Dios, entenderlo, leerlo. Tener fe es la confianza plena en Dios. Tener fe es hacer obras buenas, porque acuérdense, cuando lleguemos a estudiar la carta de Santiago, que también está aquí, dice Santiago, y me encanta esa frase que me sé más o menos de memoria, dice, muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Así es, la fe sin obras está muerta, es algo tonto, no es cierto, es mentira. Vamos a entonces San Pablo dice, ten fe, pero hay que corroborar muy bien lo siguiente. San Pablo va a decir, el que cree y se bautice se salvará, ¿se acuerdan? El que no cree y no se bautice no se salvará. El bautismo implica un cambio de vida. Y vamos a ver qué más va a pasar. Dice que estamos en el capítulo 16, versículo 32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A ver, vamos a detenernos aquí muy bien. Hay muchas personas que van por la calle y llegan a su casa y les dicen, señora, ¿le podemos predicar la palabra de Dios? Le venimos a anunciar el mensaje del Señor. Tú abres la puerta y si eres un católico ignorante te van a confundir, te van a hacer creer que lo que tú haces no está bien o te van a meter por ahí algún gol con alguna cita equivocada o mal entendida o mal intencionada. Y si tú no estás preparado, pues lo único que va a pasar es que definitivamente te van a confundir y luego te van a convencer. Fíjense nomás, una vez yo conocí a dos personas cristianas que ellas no sabían que yo era sacerdote y yo pues tenía ganas por ahí de echarme una peleadita o platicar o dialogar con alguna persona que no fuera católica. Entonces estas dos mujeres, me acuerdo que eran dos mujeres, pues se acercaron y me dijeron que si podían leerme la palabra de Dios y anunciármela. Y me dijeron, nosotros le vamos a anunciar la palabra de Dios como se anunció al principio. Y sacaron su Biblia, ¿no? Y me dijeron una cita. Le dije, señora, así no predicaron la palabra de Dios los apóstoles. Y les voy a decir por qué. A ver, ustedes, porque dice aquí el versículo 32, muy importante que lo vean. Estamos en el capítulo 16, versículo 32, dice. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Cómo le anunció San Pablo la palabra de Dios a esta persona y a todos los de su casa? ¿Cómo se las anunció? ¿Sacó su Biblia San Pablo de allá de un portafolio? ¿O de dónde sacó la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Que San Pablo sacó la Biblia y le enseñó a las personas, al carcelero? Dice la palabra de Dios que el pobre de Pablo le habían quitado la ropa. Ustedes leyeron en el versículo 22, ahí está. Dice que le quitaron la ropa a él y a Silas, los encadenaron, los amarraron, los golpearon, estaban en la cárcel. ¿De dónde iban a sacar una Biblia? No había Biblias, aunque estuvieran bien vestiditos en su casa. La Biblia en estos tiempos no existía como la tenemos así. El Antiguo Testamento sí, pero el Nuevo no. No tenían Biblia. La Biblia eran ellos. La Biblia estaba encarnada en ellos. Ellos eran los que predicaban, los que hablaban, los que enseñaban lo que habían visto. Ellos eran los que estaban predicando la palabra de Dios. Muy importante que sepan este detalle, para que cuando lleguen a su casa y les digan, yo le voy a predicar la palabra como... No. A ver, la Biblia se estaba escribiendo y aunque la Biblia es lo más importante que tenemos los católicos, no era lo único. Hay una sagrada tradición de la iglesia que son los primeros acontecimientos. Todas estas vivencias que están ahora escritas, pero hubo muchas más que fueron formando la iglesia que ahora vemos y que ahora tenemos. Aquí en YouTube yo tengo un tema, ahorita lo pueden, después de este capítulo, si quieren verlo, se llama La Sagrada Tradición de la Iglesia. No se lo vayan a perder, por favor, este tema es fundamental para que todo católico lo entienda. Dice lo siguiente,
Le anunciaron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. El carcelero, dice, sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Fíjense nomás, ¿cómo lo había convertido San Pablo? San Pablo lo había convertido más con el testimonio que con las mismas palabras. Así que hay que recordar que San Pablo los va a bautizar porque él pide el bautismo. Y tiene fe, sí, pero también hay bautismo. Les había llevado a su casa, los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Bueno, pues yo creo que estaba muy contento el carcelero. Así fue que los llevó a su mesa, hicieron una fiesta y dice que todos los suyos por haber creído en Dios estaban allí presentes. Fueron a cenar, ¿no? Yo creo que les prestó ropa, se bañaron, San Pablo y Silas estaban muy contentos. Y vamos a ver qué va a pasar adelante. Dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 16, versículo 35. Por la mañana, los magistrados, aquí aparecen los encargados de dar la ley en aquellos tiempos en el Imperio Romano, los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: dejen en libertad a estos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Los magistrados mandaron decir que dejaran en libertad a estos hombres, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo ya había actuado y dijo, no, pues que vayan y los dejen libres, porque realmente lo que nos llegaron fueron puros chismes. ¿Cuántas personas son condenadas por chismes? ¿Conocen ustedes chismes que los hayan acusado a ustedes? A mí sí, y a muchas personas. Los chismes nos hacen muchísimo daño y un chisme le pueden arruinar la vida a una persona. De hecho, San Pablo y Silas habían estado en la cárcel por unas personas chismosas que fueron a decir que habían alebrestado a la gente contra sus costumbres, cosa que no era verdad. Pero bueno, un chisme hasta dónde puede llegar. Vamos a lo que sigue. Dice, San Pablo y Silas les dijeron, váyanse, dice, salgan y marchen en paz, que les vaya muy bien, no pasa nada. Pero miren lo que va a pasar con San Pablo. Aquí se va a aprovechar de la ciudadanía romana, Y antes de leer, bueno, ahorita les leo y ahorita les explico. Estamos en el capítulo 16, versículo 37. Dice, pero Pablo le contestó, a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente. Es decir, nos han dado unos azotes públicamente, dice, y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. San Pablo les cuestiona, dice, a ver, a nosotros que somos ciudadanos romanos, dice, nos han azotado públicamente. Imagínense la vergüenza cuando te azotan en privado, pero cuando te azotan delante de los demás que te están viendo, que te están lanzando injurias, que te están afectando, que te están dañando, qué horrible, ¿no? Se ha de sentir. Por eso San Pablo dice, a ver, nosotros somos ciudadanos romanos y nos han azotado públicamente y nos han metido a la cárcel sin juzgarnos. En aquel tiempo, pues acuérdense, el juicio de Cristo, no hubo juicio. El de San Pablo también fue juicio. No hubo juicio, solo los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque mi jefe dijo y se acabó, vámonos, ¿no? Como ahorita que ha habido muchos abusos y excesos en las leyes de nosotros los hombres, donde definitivamente se hace lo que les da su gana y llegan los policías, te agarran y te llevan a la cárcel y ya después investigamos, ¿no? Eso va a pasar. Por eso San Pablo apela y dice, nosotros somos ciudadanos romanos, fíjense nomás, y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Dice, eso no, que vengan ellos a sacarnos. San Pablo apelaba y decía, si ustedes públicamente nos condenaron, nos azotaron y nos juzgaron públicamente, bueno, ni juicio hubo. Dice, y ahora nos echan afuera a escondidas, ¿no? Dicen, no, pues que le vaya bien y disculpe. No, dice, que vengan ellos a sacarnos. Que vengan ellos a sacarnos. Fíjense, San Pablo era bravo y qué bueno que San Pablo no se quedaba en paz. Dice, estamos en el versículo 38. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. ¿Por qué se llenaron de miedo? Ahí les va, miren. Así como muchas personas ahorita quieren tener la ciudadanía americana, en aquel tiempo todo el mundo quería tener la ciudadanía romana. La ciudadanía romana te daba muchos beneficios, como por ejemplo, si tú eras condenado a muerte, tenías derecho a apelar al César, que te llevaran a Roma para que el César directamente te juzgara.
Si tú eras ciudadano romano, podías entrar a cualquier parte del Imperio Romano sin ninguna restricción y tenías derecho a tener un mejor empleo, a ganar más y hasta a tener incluso, ¿cómo les diré?, esclavos a tu servicio, ¿no? Los romanos no podían ser esclavos de nadie, pero sí podían tener esclavos y comprar hombres y mujeres como si fueran comprar mascotas. Y entre muchos otros beneficios, los ciudadanos romanos tenían casi inmunidad en todo el imperio. Pocas veces podían ser juzgados y los romanos solo podían ser juzgados por tribunales romanos y por delitos muy graves como subversión, como traición, etcétera, cosas mínimas. Entonces dice que San Pablo dijo, nosotros somos ciudadanos romanos. Dice que los magistrados se asustaron, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que ustedes sean romanos? Entonces dice que fueron a la prisión acompañados de un grupo de amigos de Pablo. ¿Por qué? Porque sabían que Pablo podía recurrir al César y denunciar a este tribunal, que a lo mejor ni de romanos era, a lo mejor era un tribunal local de esa ciudad griega. Dice que fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan, diciéndoles, unos amigos de San Pablo le dijeron, ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buenas personas? Dice. Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron, ahora que se van libres, por favor no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Es decir, ahora se estaban disculpando de que les hablaron duro, ¿no? Pero los azotaron, los golpearon, los encarcelaron, los amarraron, los humillaron delante de los demás y no les hicieron un juicio, solo los metieron a la cárcel por gusto de los magistrados. Entonces dice, les pedimos que ahora que se van libres, por favor, no nos creen problema, ¿no? Entonces sí, le dijeron a Pablo, no vaya a hacer una denuncia contra este tribunal, por favor, que le vaya muy bien y discúlpenos por haberle hablado duramente. Dice, apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Aparece otra vez Lidia, ¿se acuerdan que apareció en nuestro episodio anterior que estamos hablando del episodio 18? Dice, Lidia, que es una mujer que va a ser bienhechora, va a apoyar, va a querer mucho a San Pablo, y ya no nomás a San Pablo, a toda la comunidad cristiana que están haciendo. Dice, que apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia, allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Así es, los hermanos, estamos hablando de todos los cristianos en ese tiempo, que ya se habían convertido y que eran, pues San Pablo era visto como un líder nato, aparte de que era un apóstol llamado por Jesucristo. Y lo que quiero concluir en este capítulo que hemos terminado, que es el 16, muy interesante, es que Dios le va quitando los obstáculos a San Pablo, ¿no? San Pablo lo encarcelan, lo azotan, lo golpean. Vamos a ver cosas más fuertes todavía. Ahorita no es nada lo que le hicieron, lo que le van a hacer a San Pablo. Y Dios de todo eso lo libra. Le va abriendo caminos, le va diciendo por acá, por allá, por aquí no. Le abre la cárcel, convierte a las personas que le tienen mala idea. Entonces San Pablo se va a convertir en un verdadero escudo de los cristianos y un modelo a seguir en el momento de los sufrimientos. A veces ustedes y yo nos estamos ahí quejando de un dolorcito, de un tormento pequeñito. San Pablo con todo lo que le pasa y él aguanta y no se queja. Él soporta y va adelante, ¿no? Con defectos y con problemas como tenía San Pablo, que tiene dificultades con Bernabé y todo lo demás, pero va adelante. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este capítulo 16, que estudiamos del versículo 25 al 40, eso fue lo que estudiamos, y me dio mucho gusto haberles platicado estas cosas apasionantes de los Hechos de los Apóstoles. Quiero invitarlos a que vean el episodio desde el número 1. Si ustedes apenas vieron este episodio, váyanse al número 1 y vean por orden, no salteado, porque si no, no le van a entender. Todo el libro tiene una hilación. Comenzamos por el episodio número 1 y así nos vamos con el 2, 3, 4, 5, 6 hasta este que vamos ya en el número 19. Ya vamos más adelantito, más de la mitad de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, estoy aquí en YouTube tratando de ayudarles a crecer en su fe. Ojalá que gusten compartir este video con otras personas que les sirva para empezar la lectura de la iglesia, la lectura de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque hay muchas personas que hacen puras preguntas muy fuera de lugar. A veces nomás quieren la respuesta inmediata. No, señora, tiene que estudiar, tiene que sentarse a estudiar la palabra de Dios y las respuestas se van a ir dando. Hay personas que quieren la respuesta rápido, ¿no? A ver, respóndame esto.
Sí, se puede, pero lo mejor es que usted vaya estudiando con constancia, se acerque a Dios y entienda las cosas del Señor. Bienvenidos todos los que por primera vez ven estos capítulos, estos episodios. Tengo aquí mismo en YouTube otros catequesis, cursos, visitas de iglesia que también les pueden servir para su crecimiento espiritual. Les agradezco mucho las sugerencias, los comentarios y las críticas que pudieran hacer para crecer. Los criticones no les agradezco nada. Los que critican para crecer, porque echar malo nomás por echar malo no tiene sentido. Cuando uno critica hay que dar propuestas, en lugar de decir nomás esto no, hay que dar propuestas de lo que uno está haciendo. Así que yo les agradezco muchísimo su atención y me da mucho gusto su crecimiento espiritual. Quiero verlos más sabios, más fuertes, más interesados en las cosas de Dios. Muchas gracias a todas las personas que nos dan donativos. Gracias a los que a veces me escriben para hacer un donativo. Esto hace que nos motivemos más y nuestro equipo sea de mejor calidad cada vez. Estamos poniendo más ganas. Ténganos paciencia, hay que recordar que el Padre Arturo no es artista ni tiene los medios para hacer un video tan sofisticado, pero así son las cosas de Dios. A veces son rudimentarias, ahí las llevamos. Pidan por nosotros para que crezcamos. Somos un equipo de trabajo que estamos creciendo muchísimo. Gracias a ustedes. Tengo un WhatsApp, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, pueden escribirme vía WhatsApp. A veces por celular es muy complicado que les conteste porque ando en tantas cosas, pero WhatsApp todas las noches los contesto. Mi número de WhatsApp es 7471277621. Allí los espero, si no al final ahorita va a aparecer también las cuentas del banco o alguna otra cuestión que quieran tratar conmigo, por aquí nos estaremos viendo. Que Dios me los bendiga, que nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buen día para todos.